El criminalista nocturno. En mayo de 1988, el hedor se percibía sobre el vecindario de Sacramento, California. Fue entonces cuando los vecinos comenzaron a quejarse del olor que emanaba de una pensión de una anciana de nombre Dorotea Puente, la cual alquilaba habitaciones a ancianos y enfermos. Aquello era insoportable. Había un olor desagradable y penetrante en el aire, y muchas moscas se esparcían por toda la zona. Durante el verano se puso tan mal que algunos vecinos prefirieron apagar sus aires acondicionados y sufrir el ardiente calor de la época, en lugar de que los ventiladores absorbieran el hedor en sus casas. La anciana siempre justificaba el olor, atribuyéndolo a restos de pescado que había usado para fertilizar el jardín, o a un problema en las cañerías. Otras veces culpaba a las ratas que se pudrían bajo las tablas del suelo. Trató de borrarlo tirando bolsas de lima y galones de lejía en el jardín, además de rociar su patio con aromatizante a limón. Pero el olor no desaparecía. No importaba lo que intentara, el hedor se negaba a desvanecerse. Pero eso no era lo peor, ya que luego de la visita de una trabajadora social y la sospecha de los inquilinos sobre algunos ancianos desaparecidos, dieron aviso a la policía y levantaron el reporte. A los pocos días la policía acudió al lugar y lo que se encontró fue sumamente aterrador y espantoso. La responsable, una anciana de 59 años. Dorotea Helen Gray nació el 9 de enero de 1929 en Reynolds, California, hija de Trudy May Jetz y Jesse James Gray. Sus padres trabajaban como recolectores de algodón y la mayoría del tiempo la descuidaban. Incluso la maltrataban y la dejaban sin comer hasta que ellos regresaran, por lo que regularmente la pequeña husmeaba en los botes de basura para poder alimentarse. Su padre era un hombre estricto y alcohólico que en 1937 falleció de tuberculosis, cuando ella apenas tenía 8 años. Un año después, en 1938, su madre tuvo un accidente de motocicleta y quedó huérfana. Entonces la enviaron a un orfanato, donde estuvo algunos meses. Sin embargo, su estancia ahí no fue agradable, ya que abusaron de ella en repetidas ocasiones, hasta que unos parientes de Fresno, California, la recogieron y la llevaron a vivir con ellos. Con el pasar de los años notaron que Dorotea tenía un problema, y es que era una mentirosa patológica que inventaba cosas todo el tiempo, con tal de conseguir lo que quería, especialmente lo económico. En el año de 1945 se casó a la edad de 16 años con un soldado llamado Fred McFull, con quien procreó 3 hijos. La primera, una niña nacida en 1946, a la cual envió a vivir con unos familiares, ya que decía que no estaba lista para tener hijos, y no se hizo cargo de ella. La segunda hija nació en 1948, e inmediatamente que la tuvo, la dio en adopción, y el último embarazo no logró darse ya que expulsó el producto. Su esposo también se dio cuenta de su patología, ya que inventaba numerosas historias sobre su pasado, algunas poco creíbles, y fue poco a poco orillándolo a no querer estar con ella, ya que descubrió que muchas cosas que le contaba eran mentira. Así que en ese mismo año, su esposo la abandonó. Aunque cuando sus vecinos le llegaban a preguntar les decía que había fallecido de un paro cardíaco, ya que para ella era humillante que la hubiese dejado, agregando que su costumbre era mentir. Al no tener trabajo comenzó a falsificar cheques, pero fue sorprendida y condenada a 1 año de cárcel, del cual cumplió 6 meses antes de salir en libertad condicional. Poco tiempo después, quedó nuevamente embarazada de un hombre que apenas conocía. En esta ocasión, logró dar a luz a una niña, a quien dejó en un orfanato. En el año de 1952,
se casó con un hombre llamado Axel Johansson, quien era de origen sueco, con el que mantuvo una relación conflictiva y destructiva. Ya para la década de los 60, Dorotea empezó a tener más problemas con la justicia, ya que fue arrestada por administrar un burdel y fue condenada a 90 días de prisión en la cárcel de Sacramento. Poco tiempo después, fue detenida nuevamente por vagancia y condenada a otros 90 días. A su salida de la cárcel, encontró un trabajo como auxiliar de enfermería y cuidadora de personas con discapacidad y ancianos. Con el tiempo empezó a gestionar pensiones de forma fraudulenta. Luego de 14 años de un matrimonio fallido, se separa de su esposo en el año de 1966 para casarse con otro sujeto llamado Roberto Puente, de 29 años de edad, un hombre 19 años menor que ella, quien la llevó a la Ciudad de México para casarse. Pero la relación solo duró 2 años. Sin embargo, ella conservó su apellido el resto de su vida. Luego de divorciarse, se mudó a Sacramento, en California. Poco tiempo después, Dorotea Puente se hizo cargo del cuidado de una casa de 3 pisos, con 16 habitaciones, en F Street 2100. La casa se convirtió en un negocio próspero, donde se brindaba la mejor atención a las personas sin hogar y desamparadas. Más tarde, alquilaría un departamento en el piso de arriba, en el 1426. En el año de 1976 se volvió a casar, esta vez con Pedro Montalvo, un hombre alcohólico y violento, que la maltrataba física y verbalmente, y luego de unos meses, al no soportarlo, le pidió el divorcio. Una vez que se encontró sola nuevamente, pasaba el tiempo en los bares, buscando compañía, en especial hombres mayores, preferentemente pensionados. En la casa que administraba, empezó a falsificar las firmas de sus pacientes para quedarse con su dinero. Aunque sus fraudes fueron detectados por las autoridades y se levantaron 34 cargos de fraude, y fue condenada a prisión, aunque en última instancia le permitieron estar en libertad condicional. No obstante, siguió falsificando una y otra vez. Dada la magnitud del trabajo, cuando la casa estaba llena, Dorotea se asoció con una amiga suya para repartir el trabajo. Dicha mujer, llamada Ruth Monroe, quien tenía a su esposo viviendo en la casa de Dorotea, puesto que este era un enfermo terminal. En abril de 1982, Ruth incluso se trasladó a vivir al apartamento, situado en la parte más alta del edificio, lugar que compartía con Dorotea. Pero inesperadamente, 17 días después de mudarse, falleció debido a una sobredosis de codeína y paracetamol. Cuando las autoridades llegaron al lugar, Dorotea les comentó que su compañera estaba muy deprimida, ya que su marido estaba próximo a morir, y quizás fue la razón de que tomara tantas pastillas. Una vez que se realizó la necropsia, encontraron un exceso de estos 2 medicamentos, por lo cual nadie dudó de su versión y no fue investigada, aunque la realidad era que ella le había dado esa sobredosis en la bebida. Solo semanas después, un pensionista de 74 años llamado Malcolm Mackenzie acudió a la policía para denunciar a Dorotea. Ahí dijo que se había encontrado con ella en un bar local llamado Zebra Club. Estuvieron platicando y tomaron varias copas juntos. Después él la invitó a su apartamento. Sin embargo, poco después de que llegaran, se sintió mareado y de repente no pudo moverse, pero aún estaba consciente. Solo podía mirar mientras aquella mujer registraba su casa en busca de objetos de valor, y logró llevarse una colección de monedas y un anillo de diamantes que ella le arrancó con fuerza de su dedo. El 18 de agosto de 1982 fue llevada ante los tribunales por esta acusación, y luego de unas horas fue declarada culpable de 3 cargos de robo y sentenciada a 5 años de prisión. Una vez que ingresó, rápidamente se adaptó, pues sus habilidades para mentir le hicieron empatizar con muchos reclusos que adoraban escuchar sus historias y hazañas. En una ocasión mintió a un oficial, diciéndole que ella había sido responsable del ataque a un compañero de prisión. Como resultado de tal mentira, fue golpeada y trasladada a custodia protectora.
Mientras se encontraba recluida, recibió una carta de un hombre llamado Everson Gilmot, un jubilado de 77 años, el cual acostumbraba enviarles cartas a las reclusas. Ella se entusiasmó y pronto se desarrolló una relación más íntima que llevó a Everson a enamorarse de ella. Cuando fue liberada en septiembre de 1985, después de cumplir 3 años en prisión, él fue a su encuentro a recibirla en su camioneta Ford de 1980 y Dorotea quedó encantada con tal gesto. Incluso llegaron a hablar de casarse, pero algunos días después, un extraño acontecimiento ocurrió, ya que en noviembre contrató a un hombre llamado Ismael Flores para colocar algunos paneles de madera en la pensión. Por el trabajo, Dorotea le dio $800 y la camioneta de su novio Everson, quien se encontraba de viaje y como ya no la necesitaba se la daría como pago. Una vez que aquel sujeto terminó de hacer lo que le habían solicitado, la mujer le pidió hiciera un último favor. Necesitaba construir una caja para guardar libros y otros artículos de 1,80 de largo por 90 de ancho y 60 de profundidad. Algo muy extraño. Aún así, el hombre no dijo nada y la construyó. Al siguiente día, cuando regresó, dicha caja ya estaba cerrada con clavos, así que Dorotea le pidió al sujeto la ayudara a cargarla en la camioneta para poder transportarla a un almacén que tenía. Sin embargo, cuando iban en camino le dijo a Ismael que ya lo había pensado mejor y debido a que era basura, a fin de cuentas, era mejor tirarla en cualquier lado. Así que hizo que se detuviera junto a las orillas de un río en el condado de Sutter y la arrojó al agua. Cuando él la cuestionó sobre esto, ella simplemente dijo que era basura y el hombre no preguntó más. Tiempo después, el 1 de enero de 1986, un pescador descubrió la caja e informó de inmediato a la policía, ya que un fuerte olor salía de ella. Cuando la policía local acudió y abrieron la caja, encontraron un cuerpo envuelto en una sábana blanca y atado con cinta negra. En avanzado estado de putrefacción, no mostraba signos de herida ni agresión. La única característica distintiva era un reloj de pulsera con una banda metálica que tenía en la mano izquierda. Al tratar de identificarlo, no se encontró registro alguno, por lo que permaneció en la lista de casos sin resolver durante un lapso de 3 años. Lo que la policía no sabía era que se trataba de Everson Gilmot. Por otra parte, Dorotea continuó cobrando la pensión de su víctima y escribió cartas a la familia de Everson, explicando su ausencia y disculpándose por no haber podido visitarlos, ya que se encontraba con algunos problemas de salud, y así se mantuvo hasta que fue descubierta 3 años después. Pero ella no se detendría, seguía revisando el correo de sus clientes y cobrando sus pensiones, de las que le daba una parte, mientras que ella se quedaba con más de la mitad para sus gastos personales. De hecho, llegó a ser conocida e incluso apreciada por los trabajadores sociales, puesto que en ocasiones los liberaba de trabajo, ya que también aceptaba en su casa a drogadictos y a gente violenta con la que ellos tenían que lidiar. Parecía una buena samaritana que le gustaba ayudar a los pobres ancianos. En los meses siguientes se reportaron más desapariciones misteriosas. El 19 de agosto de 1986, Betty Palmer, una residente de 76 años, se alberga en la pensión de Dorotea. Nunca regresó de una cita con el médico. Varias semanas después, Puente estaba en posesión de una identificación a nombre de Betty, pero tenía su propia foto, misma que usó para cobrar los recursos de Palmer. En febrero del año siguiente, otra inquilina, Leona Carpenter, de 78 años, fue dada de alta del hospital y puesta en la pensión de Dorotea. Al recibirla le hizo una cama en el sofá como medida temporal para que pudiera descansar, ya que el lugar estaba abarrotado de personas de la tercera edad. Pero 2 semanas después desapareció y nunca más se supo de ella. Ya para julio de 1987, un hombre identificado como James Gallup, de 72 años, fue visto por última vez cuando fue tratado por su médico, después de meses en el hospital, luego de una operación para extirpar un tumor cerebral. Lo último que les dijo a las enfermeras
es que se mudaría a una pensión en la F Street 2100. En octubre de ese mismo año, Vera Martin, una mujer de 72 años, se mudó a la pensión y nunca más se le volvió a ver. Posteriormente, Álvaro Bert Montoya, de 51 años, un hombre esquizofrénico que era conocido por muchos con el sobrenombre de El Jefe, llegó a la pensión en febrero de 1988 y meses después, él también desapareció. Cuando los otros inquilinos preguntaron por él, ella les dijo que se había ido a México para visitar a su familia. Sin embargo, las sospechas de los vecinos empezaron a manifestarse. Luego de que este sujeto desapareció, él estuvo por algún tiempo yendo a comer a la casa de ella, hasta que finalmente fue contratado por la mujer para hacer trabajos variados, a cambio de alojamiento y manutención. Los vecinos se dieron cuenta que El Jefe estuvo durante varios meses cavando en el sótano del inmueble y transportando los escombros hasta un contenedor en una carretilla. Después levantó un pequeño almacén en la parte trasera del patio y recubrió todo con una capa de hormigón. Misteriosamente, luego de esto, el sujeto desapareció. A los pocos días, se quejaron del olor tan desagradable que salía de la pensión y de una cantidad grande de moscas, pero la anciana siempre se justificaba diciendo que eran restos de pescado o algún problema en las cañerías. A pesar de que esto se reportó y acudieron los inspectores, no pudieron encontrar nada fuera de lo normal y el inspector declaró infundadas las denuncias. Pero el 7 de noviembre, luego de que se reportara que muchas personas enviadas a la pensión de Dorotea habían desaparecido misteriosamente, incluido Bert, el esquizofrénico, decidieron reportar a esas personas como desaparecidas. El 11 de noviembre de 1988, la policía fue a su casa a preguntarle por Álvaro Montoya, cuya desaparición había sido denunciada por los servicios sociales, incluidas otras personas. Ella aseguró que se había ido a México y de las otras personas afirmó que simplemente se fueron. Cuando le solicitaron entrar a la casa, ella accedió sin ningún inconveniente, pero no encontraron nada fuera de lo común. Cuando observaron en el patio trasero, se dieron cuenta que la tierra estaba removida. Los oficiales se marcharon sin decirle nada y luego de unos minutos regresaron a la propiedad con palas, ya que se les había hecho sospechoso tal acontecimiento. Así que comenzaron a cavar y trozos de tela empezaron a salir. Cuando se toparon con algo que pensaron era una raíz de árbol, el oficial golpeó con su pala y al ver que no salía decidió bajar, tomó aquella raíz con fuerza y jaló, hasta que por fin se desprendió de la tierra, pero cuando observó, notó que se trataba de un hueso, ya que pudo ver la articulación. Al ver semejante hallazgo, Dorotea Puente gritó y se golpeó la cara, mostrándose sorprendida y asustada por lo que habían encontrado. Los hombres dejaron de cavar cuando encontraron un zapato con un trozo de pie todavía encajado y decidieron regresar al día siguiente con el equipo adecuado, ya que ella no parecía sospechosa. A la mañana siguiente, un sábado, un equipo de antropólogos forenses, funcionarios de la oficina del forense y un equipo de trabajo del condado equipado con maquinaria pesada llegaron a la propiedad. La primera persona que sacaron del patio fue el cuerpo que recién habían hallado los oficiales el día anterior, una pequeña mujer con cabello gris que se encontraba en esqueletización. Se trataba de Leona Carpenter. Cuando el juez fue notificado del hallazgo, ordenó proseguir las excavaciones. Mientras el equipo perforaba una losa de concreto, Dorotea se acercó a uno de los detectives y le preguntó si ella estaba detenida, y él le dijo que no. Así que le preguntó que si podía ir al Hotel Clarion, que estaba a unas cuadras de distancia, para tomar una taza de café, a lo que él accedió y la dejó ir. Seguido de eso, el equipo encontró 3 cuerpos debajo de la losa de cemento y luego de unos días volvieron a encontrar otros 2 más en el patio lateral. Finalmente, y luego de horas de trabajo, para el 14 de noviembre, el espeluznante hallazgo sería de 7 personas enterradas en su pensión. Todos los cuerpos estaban gravemente deteriorados. Se logró confirmar el hallazgo de Álvaro Bert Montoya, de James Gallup, de Vera Martin y de Betty Palmer.
cuyo cuerpo no tenía cabeza ni manos, ni siquiera la parte inferior de las piernas. Estos restos fueron encontrados por separado, en un camisón blanco sin mangas debajo de una estatua de San Francisco de Asís, a unos metros de la acera, en la parte delantera de la casa. También se halló el cuerpo de Leona Carpenter y Dorothy Miller, de 64 años de edad, una mujer que tenía problemas con la bebida, que se creía se había ido de la pensión. Fue encontrada con los brazos pegados al pecho con cinta adhesiva. La última vez que la vio su asistente social, estaba sentada en el porche delantero, disfrutando de un cigarrillo. También se encontró a Benjamin Fink, de 55 años, cuyo sujeto también era alcohólico. Fue visto por última vez en abril de 1988. El examen post-mortem de los 7 cuerpos encontrados en el patio reveló grandes concentraciones de la sustancia flurazepam. Por su parte, Dorotea caminó hasta el Hotel Clarion, aparentemente a tomar una taza de café. Sin embargo, una vez que llegó, llamó a un taxi desde el hotel, que la llevó a un bar del otro lado de la ciudad. Una vez que tomó algunas bebidas, tomó otro taxi hasta Stockton, donde abordó un autobús hasta Los Ángeles. Luego de ahí desapareció. Mientras tanto, los oficiales e investigadores se lamentaban por haberla dejado ir, ya que luego del hallazgo era la principal sospechosa. Así que la policía inició una búsqueda en todo el estado y solicitó la ayuda del FBI para localizarla. Los aeropuertos, las estaciones de autobuses y las estaciones de tren fueron revisadas sin tener resultado. Más tarde se descubrió que había dejado un rastro falso al reservar un vuelo a Los Ángeles y no tomar el vuelo. Unos días después, Charles Wilkins, de 59 años, se encontraba tomando en un bar en el centro de Los Ángeles, cuando de repente vio a una mujer elegante con un abrigo rojo y se sentó a su lado. Se presentó como Donna Johansson, una mujer de Sacramento cuyo esposo había fallecido hace poco, y para variar, dijo que el taxi se había llevado sus maletas y que sus tacones estaban rotos. Charles sintió pena por la mujer y llevó sus zapatos a un zapatero al otro lado de la calle para que los reparara. Cuando regresó, la mujer le preguntó cuánto dinero recibía del seguro social al mes. Al hombre le pareció extraña la pregunta y luego de eso le dijo que se fueran a vivir juntos, afirmando que eran 2 almas solitarias por el mundo y así podrían hacerse compañía. Posterior a eso, él la llevó a cenar y quedaron de verse al día siguiente. Cuando Wilkes llegó a su apartamento, encendió la televisión y descubrió que aquella mujer con la que estuvo todo el día era buscada por la policía bajo sospecha de asesinato múltiple. Así que el sujeto inmediatamente llamó a una estación de televisión local y luego de confirmar que efectivamente era la mujer con la que había pasado la tarde este hombre, un periodista de nombre Gene Silver regresó a su oficina, convocó a un equipo de cámara y llamó a la policía. El cuerpo policíaco y el periodista llegaron al Hotel Royal Viking a las 10:20 de la noche y llamó a la puerta de la habitación 31. Puente abrió la puerta, momentáneamente cegada por el resplandor de las luces de cámaras de televisión, y se le pidió de inmediato alguna forma de identificación. Sin ningún lugar a donde ir, Dorotea le mostró su licencia de conducir, se la entregó a los detectives y rápidamente fue detenida cuando las autoridades leyeron su nombre en la licencia. En cuestión de horas, fue llevada al aeropuerto para su regreso a Sacramento. A su llegada fue ingresada a la cárcel. 7 minutos después, fue procesada sin derecho a fianza por un cargo de asesinato, el de Bert Montoya. La policía continuó el largo y agotador proceso de identificar los restos y procesar las pruebas. Finalmente, después de meses de preparación, la acusación estaba lista y las audiencias previas al juicio comenzaron. El 25 de abril de 1990, Dorotea Puente sería juzgada por 9 cargos de asesinato. Luego de algunos años, una vez que fueron examinadas todas las pruebas, su juicio comenzó el 9 de febrero de 1993. Pero no fue hasta el 15 de julio de ese año que, habiendo escuchado a 153 testigos
presentar 3.500 páginas de prueba, el jurado se retiró para considerar su veredicto, presionado aún más por el conocimiento de que la fiscalía estaba buscando la pena de muerte. El 26 de agosto de 1993, el jurado había llegado a un veredicto: culpable del delito de homicidio de Leona Carpenter, de Dorothea Miller y de Benjamin Fink. Al escucharlo, el juez decidió declarar nulo el juicio por los otros 6 cargos que se le imputaban. Continuaron los argumentos sobre el destino de Dorothea Puente y finalmente, el 10 de diciembre de 1993, el juez dictó sentencia y fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Al escuchar el veredicto, solo sonrió y aseguró que no había asesinado a nadie. Fue enviada a la prisión para mujeres del centro de California. Murió en prisión en 2011, a los 82 años por causas naturales, sin admitir sus crímenes. La prensa bautizó a su casa como la Casa de la Muerte. Hoy en día el inmueble ha sido abierto como un museo para turistas. Como siempre, fue un gusto estar esta noche con ustedes. Espero que sigan pasando un excelente día y estén de lo mejor. Esto es El Criminalista Nocturno. Hasta la próxima emisión.